Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Real Academia por acogernos, a moderadores de esta mesa, a Rubén, Fernando, también a los organizadores del evento, muy especialmente al doctor José María Domínguez, querido amigo, por la invitación. Dentro de esta mesa que desde el punto de vista genético habría que definirla como polimórfica y que médicamente sería un síndrome, porque estamos tratando un conjunto de aspectos que son retos de futuro y aspectos sobre los que hay que, sin duda alguna, reflexionar. Por lo tanto, encantado de estar con todos ustedes. Como vamos con el tiempo un poco justo, voy a tratar de comenzar ya directamente y vean esa fecha de ahí porque es clave en la historia de la genética para la medicina. 16 de febrero del año 2001. Esa es la primera vez que se publicó lo que entonces se llamaba, bueno, se sigue llamando el mapa del genoma humano, que realmente no se completó hasta hace unos meses. Pero por primera vez, y después de un gran esfuerzo público y privado, bajo la administración del presidente Bill Clinton, que acabó a finales del año 2000, se publicó lo que era aproximadamente el 95% de las secuencias del genoma humano, con lo cual ya teníamos identificado pues, todos los genes y dónde estaban, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se pensaba que todo era pues, un camino de rositas, es decir, asociábamos un gen a una enfermedad y a partir de ahí pues, se buscaba pues, la manera primero de hacer un diagnóstico con un componente preventivo predictivo y posteriormente pues, se buscaba también la manera de buscar algún tratamiento, bien por algún tipo de terapia génica o por algún tipo de diana de alguna proteína derivada de esos genes. Pero claro, eso realmente tampoco fue así. Hay otra época clave, otra fecha clave, que es esta, el 20 de enero de 2015, o sea, 14 años después aproximadamente, cuando el presidente Obama presentó lo que se llamó la Iniciativa sobre Medicina de Precisión. Medicina de precisión que tiene un gran componente basado en la genética, pero como yo siempre digo, pese a que me dedico a la investigación genética básicamente del área forense, también del área del diagnóstico clínico en oncología, la medicina, siempre hemos tratado de hacer medicina de precisión, siempre hemos tratado con los medios que tenemos de adaptarnos lo más posible al paciente. Una radiografía bien hecha y bien interpretada es medicina de precisión. Digo por poner el diagnóstico por imagen más básico. Un electro bien hecho y bien interpretado, o tratando de hacer lo mejor para interpretarlo, es medicina de precisión. Un dato anatomopatológico de que mi presidente de Granada, el presidente del Consejo Andaluz, el doctor Fernández Parra, Jorge, puede tomar de una paciente en un momento determinado, bueno, también es medicina de precisión. Lo que pasa es que la genética, evidentemente, tiene algunas circunstancias y características que han hecho que aparezca mágicamente en nuestras vidas de la medicina, pues esto de la medicina de las 4 Ps, que ahora ya de las 5 Ps, porque se ha añadido un componente nuevo, la quinta P, aparte de esta de preventiva, personalizada, participativa y predictiva, de medicina poblacional. Inicialmente se habló de una quinta P que a mí me gusta más, sobre todo ética y deontológicamente, que es pertinente. Porque cuántas pruebas o cuántos diagnósticos o cuántos, quiero decir, medios diagnósticos se emplean sin ser pertinentes, simplemente porque, bueno, para cubrir un poco el expediente de tener más datos y luego, cuantos más datos, incluso a veces es más difícil tomar una decisión. La genética, donde tiene mayor capacidad de aportar información, es en la P llamada predictiva. Pues claro, prevenir es una cosa, no voy a hablar delante del profesor Fernando, creo, de medicina preventiva, pero hay una prevención general de buenos hábitos, hábitos saludables, que a todos nos benefician, y luego hay una predicción sobre las características genéticas que pueda tener una persona, sobre ciertas características que nos pueden hacer más o menos susceptibles a algún tipo de patología determinada. Entonces, conociendo eso, pues a partir de ahí lo que hacemos es establecer unas medidas preventivas específicas para esa persona. Todo esto es el conjunto en el cual nos estamos viendo y nos estamos desarrollando y esto sería la situación ideal, que no es la real. Analizamos ADN, quien dice ADN dice ARN, cualquier otra cosa dentro de ese mundo de las ómicas, que se llama en general. Se buscan alteraciones específicas, mutaciones respecto a lo que es sería una secuencia normal de referencia y se instauran medidas de prevención predictivas, incluso plenamente a satisfacción de todo y todo el mundo está contento. Eso sería lo ideal, que no es lo irreal. ¿Cuál es la situación real? Que no es la ideal. Pues, en primer lugar, el análisis de ADN, lógicamente, insisto, ADN, ARN, lo que ustedes quieran dentro de este contexto, biopsias líquidas, microbioma, que ahora empieza a estar de moda,
tiene restricciones de tipo técnico, o sea, no se puede hacer todo lo que se quiere o lo que se cree que se quiere, porque hay técnicas que no se desarrollan, técnicas que están todavía en plena investigación, que no se pueden traspasar a la clínica. Y en segundo lugar, hay unas limitaciones de tipo legal, muy importantes en el contexto de la genética. En segundo lugar, no todas las patologías responden a modelos simples. De hecho, después de no todas, he puesto C.N, que quiere decir casi ninguna. O sea, casi ninguna patología responde a un modelo simple, salvo enfermedades monogénicas que suelen ser bastante agresivas y que normalmente pues, originan enfermedades ya desde la infancia. Fibrosis quística podría ser, la mutación delta F508 y otras muchas podría ser un buen ejemplo. Y luego las medidas de prevención no pueden ser en un momento determinado discriminativas, lo cual tiene especial importancia en contextos como podría ser de la medicina del trabajo y que es un tema que está muy abierto y plantea, sobre todo para la profesión médica, algún tipo de dilemas, en la contratación de seguros. Para contratar un seguro de vida, un seguro de cualquier vida sería el ejemplo paradigmático, donde ya no solo es una analítica, una historia clínica, sino que con base en datos de tipo genético, según la mayor o menor probabilidad, de acuerdo al dato genético, de desarrollar una enfermedad, puede que cambien esos parámetros de valor. ¿Cuál es el tema clave en la gran mayoría de los diagnósticos de tipo genético con que se trabajan hoy en día en medicina? Es que normalmente se habla siempre, casi siempre, de susceptibilidad. O sea, la genética da datos sobre la mayor o menor probabilidad, riesgo relativo, que no todo es lo mismo, pero para que nos entendamos, que tiene una persona, y ahora verán algunos resultados de algunos análisis, de padecer una determinada enfermedad o no. Y sobre ese riesgo relativo, pues a veces se pueden tomar decisiones. De hecho, hay veces que se toman decisiones muy drásticas, por ejemplo, en personas que tienen cáncer de tipo hereditario, por ejemplo, cáncer de mama, con una gran carga genética, grandes mutaciones en genes como BRCA1, BRCA2, etc. Muchos familiares directos afectos, y a lo mejor la paciente puede llegar a tomar la decisión de pues una mastectomía radical o cualquier otro tipo de intervención quirúrgica simplemente preventiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha digamos, susceptibilidad, probabilidad de que desarrolle ese tumor, pero no significa que lo vaya a desarrollar. De hecho, se han hecho muchos estudios de personas de edades muy avanzadas, me refiero más de 100 años, cogiendo una población de 200 personas en Grecia y en Italia, no sé por qué no cogieron en España, que también con nuestra dieta mediterránea tenemos mucha gente muy mayor, les hicieron un análisis genético a esas personas, insisto, más de 100 años en un estado de salud, hombre, para su edad bastante aceptable, y viendo su ADN, que no ha mutado, salvo cosas muy puntuales, desde que nacieron, esas personas, si ese análisis se les hubiese hecho cuando tenían 20 años, habrían dicho, uy, esta persona dentro de 30 años va a morir de un cáncer de esto o del otro. ¿Por qué? Porque tenía una susceptibilidad a ciertas patologías que luego no ha desarrollado. Lo cual implica y complica la cosa, no es solo el ADN. Luego veremos una diapositiva, la penúltima, sobre este tema. Bien, sobre todo este tipo de estudios y trabajo de diagnóstico, investigación, reglado que existe en todas las instituciones públicas, en todos los servicios, el Servicio Nacional de Salud, el SAS aquí en Andalucía y el Sergas en Galicia, por ponerle dos ejemplos, surge otra circunstancia que tiene una influencia muy grande por el ámbito puramente comercial, que son los llamados test genéticos directos al consumidor. Esto es una traducción un tanto directa que hemos hecho del inglés, que ellos lo llaman DTC, de Direct to Consumer, bueno, directo al consumidor. O sea, la capacidad que en un momento determinado tiene una persona de, hombre, no tanto todavía, yo no lo conozco, ponerse delante de una máquina y pedir un test genético, pero sí de introducirse ahora mismo en Internet y pedir un test genético sobre múltiples cosas de los cuales brevemente les voy a hablar. Entonces, ¿cuál es el valor de esos test genéticos? ¿Cómo pueden o deben interpretarse por el profesional clínico médico? ¿Qué repercusiones pueden tener? ¿Y cuál es la evolución hacia dónde se va a ir en un momento determinado en este mundo? De entrada, te dicen que es muy fácil, y realmente es muy fácil. Nosotros hemos hecho, en mi equipo en la Universidad de Granada, pruebas de este tipo para ver cómo vienen los resultados. O sea, hacer la misma persona, test genéticos en diferentes compañías, a ver si nos reportan los mismos resultados.
Y, ojo, más o menos sí, muy similares. Es decir, hay una cierta calidad o bastante calidad detrás de este tipo de estudios. Y bueno, es simplemente tan fácil como que uno paga con su tarjeta de crédito lo que cueste el test genético que pide y le mandan por mensajería pues un kit donde uno deposita saliva, realmente hasta que se llega a un cierto nivel, como están viendo por ahí, en una rayita, 3, 4, 5 mililitros. Y a partir de ahí eso se envía de vuelta a una dirección que ya viene prefijada, se lo lleva tal, y X tiempo después el comprometido te devuelven tu análisis genético. Esto es un mercado creciente. Estos son datos de hasta el año 2016. Pero la previsión, son datos objetivos, la previsión que hay es que todavía crezca mucho más. Lo que tienen ahí más a la derecha pues sería hacia el año 2028. Es un mercado creciente por múltiples causas de las cuales voy a tratar de reflexionar un poco hacia el final de mi charla. Y de hecho, hay estudios de mercado, un crecimiento anual aproximadamente del 22-23%. La parte que tienen arriba a la izquierda serían datos digamos, de Europa, y lo que hay abajo a la derecha pues lo pone bastante más claro porque está más grande, de Estados Unidos. Y hablan por ejemplo, de centrarse en... realmente no sé dónde tengo aquí. Bueno, para indicarles... Arriba a la izquierda, en ese círculo que he tratado digamos, de resaltar, pone la adopción tal de test genéticos en población geriátrica. O sea, es decir, identifican mercados, estas compañías de tipo comercial, donde tratar de desarrollar su análisis genético o incrementar los test genéticos en relación a otro tipo de patologías. ¿Qué se estudia básicamente en esos test genéticos que están disponibles en España? Es decir, no, entra en una página web, análisis genético, riesgo de enfermedad, no sé qué, y salen un montón porque hay mucho interés económico, con lo cual me imagino que en Google y en buscadores similares pagarán dinero suficiente para que inmediatamente aparezca esto. Pues básicamente sobre la identidad, origen de las personas, sobre riesgos para la salud y sobre hábitos saludables. Claro, para el médico el de riesgos a la salud es muy importante porque está directamente relacionado con el diagnóstico de patologías que luego nosotros podemos tratar. Nos pueden llevar datos que podemos asumir o podemos ignorar. Lo de identidad de orígenes, ahora lo veremos, no es tanto, y lo de hábitos saludables puede tener una cierta repercusión. El tema de identidad de origen es saber de dónde es una persona o de dónde tienes tus antecedentes genéticos. Esto en un país como el nuestro, que teóricamente es muy estructurado y secular, etcétera, etcétera, pues realmente no... yo conozco gente que lo ha hecho por curiosidad y te sale que tienes un 5% de esquimal y un 3% de bosquimano y un 1% de Tasmania, cosas de estas. Claro, lo que la gente no se da cuenta es que cualquiera de nosotros, a lo largo de 300 años, tenemos el ADN condensado de 1000 personas. Pongan generación cada 30 años, que ahora viene siendo más o menos... Yo soy mis 2 padres, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos. Yo me voy 300 años atrás y soy 1000 personas que se va. Estamos hablando de ADN autosómico, ¿no? El recombinante, no del cromosoma Y ni del mitocondrial. Entonces, claro, si mi bistatarabuela vino aquí como esclava egipcia, yo qué sé, pues yo puedo tener un porcentaje de ADN y a su vez su padre era de no sé dónde, de Abisinia y de tal. Claro que puede quedar en mí un porcentaje mínimo de cualquiera de estas cosas. Insisto que esto en nuestro medio no es... Pero, por ejemplo... El año pasado, no, el fuerte del año, el 2020, el año fuerte de la COVID, fue el regalo más vendido en Navidad y en Thanksgiving, en la Acción de Gracias, en Estados Unidos, por Internet. O sea, las familias se los regalaban unos a otros. Oye, tal, mira, te regalo este test y así ves donde... Claro, ahí aparecen sorpresas. Claro. El padre se los regala a sus 3 hijos y resulta que 2 hijos tienen un ADN muy similar, pero otro empieza a tener ADN muy diferente. Pero bueno, no es un test de paternidad, ¿de acuerdo? Esto existe en nuestro medio no se hace mucho, es interesante desde ciertos puntos de vista, pero bueno, esto me llevaría a mi campo forense en cuanto a la identificación humana y al desarrollo y evolución de las poblaciones, etc. Médicamente tiene, en principio, poco interés, a no ser que bueno, se pueden detectar porcentajes muy altos de algunos tipos de poblaciones que tienen cierto tipo de patologías, pero esto se vería de otra manera. El otro gran campo, que es el más importante para nosotros, es el de riesgos para la salud, que se puede pedir un test genético de este tipo. Por ejemplo, este está relacionado con enfermedades de transmisión sexual, con análisis genómico y con análisis microbiómico, que esto del microbioma ya saben que está de moda,
Y ciertamente es muy importante, pero todavía no sabemos la interacción exacta que tiene con nosotros. Esto es un resultado real de un test de tipo genético. Y quiero que lo vean porque, estoy aquí en medio totalmente, voy a poner aquí al lado. Quiero que lo vean porque, por ejemplo, miren lo que dice. Aquí hay una serie de patologías que tienen un riesgo elevado. Está en inglés, pero bueno, elevated risk, ¿vale? Entonces, diabetes tipo 2, fibrilación auricular, cáncer colorectal. Y vean que a la derecha le dice que comparado con la media, con la población, es 1,36 veces mayor que la población media, se supone, lógicamente, de tu lugar, de lo que llamamos nosotros la localización o el origen étnico-geográfico. Antes se hablaba de raza, pero esa palabra ha quedado, aunque se sigue utilizando mucho en historias clínicas, sobre todo en Estados Unidos. Tú vas a un hospital americano y te pone raza black directamente. Y eso lo dices en público en otro lugar y eres, bueno, reo de crucifixión. Pero bueno, entonces aquí vean ustedes. Yo puedo hacerme, este no es mío, es un test anónimo, pero yo puedo hacerme esto y me puede venir esto. Con lo cual, hombre, a la diabetes la gente le tiene un cierto respeto, pero no le tiene pánico. Pero yo, por ejemplo, leo que tengo 1,21 veces más, que no es mucho, ¿eh? Porque cuando hay mucho, a partir de 5, 10, 15 veces más que la población media de desarrollar un cáncer colorectal, etcétera, una enfermedad crónica. Bien, y también tenemos lo opuesto, que es patologías que tienes un riesgo menor comparado con la población médica. Por ejemplo, afectación del área coronaria, ¿vale? La primera que tienen, diabetes, psoriasis, Alzheimer, y vean a la derecha 0,79 menos que 1, ¿vale? ¿Qué sensación sin un control médico genera esto en la población? Claro, porque aquí la clave está, y luego les hablaré mínimamente, porque vamos zumbando, pero esto es una cosa que una persona puede pedir, es decir, dentro de su libertad y luego lo interpreta, no lo interpreta, va al médico, no va al médico, es vinculante para el médico, no es vinculante para el médico, ¿qué pasa si luego pasa algo y el médico no ha actuado? En Estados Unidos hubo ya una llamada de atención por parte de la Asociación Médica Americana y una serie de denuncias contra compañías por realizar análisis de diagnóstico genético. Esta es la carta que envió el Departamento de Salud Pública de California a una de estas empresas, diciéndole que no se puede hacer diagnóstico de este tipo sin prescripción médica. Pero claro, yo puedo ir a la farmacia y comprar gratis no, sin receta médica, una caja con 20... digamos, comprimidos de aspirina de 500 miligramos, acetilsalicílico, y no puedo ir y comprar Adiro. Para Adiro me hace falta una receta, son 100 miligramos, porque supone, ¿sí o no? Entonces, a veces tenemos contradicciones que no hace falta irse a problemas genéticos para reflexionar sobre las mismas. Solamente hay un tipo de test genético, de hecho ahora ya hay dos, que han sido autorizados por la FDA para que se comercialicen libremente, que son mutaciones del BRCA, que saben que básicamente está asociado a cáncer de mama. Básicamente está asociado a otros muchos cánceres, porque no es el del cáncer de mama. Pero bueno, fíjense aquí, yo pongo anuncios de por ahí por no digamos, introducir ninguna compañía española, pero que también en España pasan de estas cosas, y ustedes pueden mirarlo. Haga esta encuesta, esta cosa rápida para ver tu riesgo de cáncer. Digas lo que digas, te va a salir que tiene un riesgo un poquito elevado para que compres el kit, claro, te asusta y dices, uy. Y por 150, bueno, a mí esto no me... Es decir, a mí lo que me importa de esto es la repercusión que tiene en nuestro, o que puede tener en nuestro ejercicio profesional. Una cosa curiosa y positiva, este artículo publicado donde básicamente lo consiste en que se hizo un estudio en personas de Finlandia que se habían hecho test de este tipo directo al consumidor, y entonces a los que les salía que tenían más riesgo, hay un porcentaje de personas que les salían que tenían más riesgo de ciertas patologías, normalmente del área cardíaca, cardiovascular, vamos a llamarlo así, y cambiaron sus hábitos de vida hacia, bueno, decir, uy, si tengo mayor riesgo, bueno, es una cosa positiva. Es decir, si esto no es ni bueno ni malo, es que lo que hay que hacer es ajustarlo y encajarlo dentro del ejercicio de nuestra profesión. Y lo que no podemos hacer es dejar que esto, todo el mundo del diagnóstico genético, igual que otros muchos mundos alrededor de la medicina, el porcentaje de médicos que realmente saben que están en ello, digo en la práctica clínica, no en la investigación, es tendente a nulo. Con lo cual, al final son otras personas las que, de otras profesiones,
compañeros de otras profesiones, evidentemente, pero que no son médicos. Y claro, la capacidad de interpretación y el valor que se le da no es lo mismo si estás delante de un paciente que si simplemente eres una persona muy buena en el laboratorio o muy buena en contextos de investigación. Y aparte hay muchas más cosas por desarrollar en temas de biopsia líquida, detección precoz, etcétera. Estos son imágenes de trabajos de los que hace mi grupo en concreto dentro del Centro de Investigación Genómica y Oncológica dentro de Genio. Y a ello habría que añadirle el microbioma. Lo tercero, lo de los hábitos saludables. Los hábitos saludables se desarrolló mucho, sin las expectativas que se tenían sobre ello, todo el área de la nutrigenómica. O sea, la genética asociada. Yo estoy gordo, hago dieta pero sigo engordando, lo cual no me lo creo, pero en fin, es que será genético. Es que tú tendrás algo, a lo mejor tienes... Entonces, claro, si tú haces un genotipado de 40.000 SNPs, mutaciones puntuales, claro que te sale algo atípico, pero a cualquiera de nosotros. Entonces, la culpa va a ser de la genética. Entonces ya, como una especie de... Bueno, la nutrigenómica y nutrigenética sí que es cierto que aportan información muy objetiva y muy importante, igual que la farmacogenética, farmacogenómica, en este campo, pero ese fue el gran campo de desarrollo inicial de lo que son los hábitos saludables. Y luego hay hábitos saludables relacionados con muchas cosas. Esto es bueno. Yo les pongo el ejemplo de cualquier de los de estos, de hecho lo llevo aquí, el otro. De cualquier de los de estos que te está midiendo constantemente, yo qué sé, la temperatura, el pulso, las calorías que... ¿Ustedes se imaginan a una persona que en un momento determinado, estos son datos reales, ¿vale? Una persona que en un momento determinado llega a su cardiólogo o su médico de cabecera, que es por donde debería empezar, ¿estamos de acuerdo? No, don Serafín. Médico de familia, y llega y le dice, mire usted que siento tal y cual, últimamente me siento más cansado, me siento no sé qué. Bueno, entonces el médico empieza con la historia clínica y le dice, no, mire usted, yo tengo aquí registrado en mi teléfono marca X, porque tengo un reloj que tal, desde hace 7 años, todo mi... Y tú le das esa historia al médico, donde el médico puede interpretarla con mayor o menor valor, por ejemplo, ver si tus niveles de, podemos poner simplemente ritmo cardíaco, han subido, han bajado, son irregulares, etc. O sea, hay cosas que realmente el paciente o las personas por nosotros mismos, porque todos somos pacientes potenciales, si no reales, evidentemente, podemos hacer, y que están bien. El tema es que esté adecuadamente regulado. Y el tema de la genética no es solo un tema específico, porque claro, mi genética no es solamente mía, mi genética está compartida con mis familiares. De tal manera que en el momento que se detecta un riesgo, claro, pueden tenerlo mis hijas, pueden tenerlo mis hermanos, pueden tenerlo mis padres. Bien. Última reflexión, penúltima, luego vienen las 3 últimas reflexiones, o las 5 últimas. Fíjense, esto es muy interesante tiene ya 5 años, pero 5 años que parece mucho no es nada, de la revista de la Asociación Médica Americana de Cardiología, del área cardiológica, donde dice riesgo genético frente a, digamos, estilos de vida o maneras de cuidarse. Y vean lo que yo he tratado de resaltar en amarillo. En general, el riesgo de una enfermedad de tipo cardíaco, básicamente al área de las isquemias, ¿no? Está afectada mucho más por el estilo de vida que por la genética. Y ahí tienen ustedes la barra esa que les pone a su lado. Claro, una persona que tenga, lo que hay más a la derecha, un riesgo genético alto, quiere decir que tenga mutaciones que predisponen a cierto tipo de patologías en el área de la coagulación, en el área de cualquier otro tipo de alteración coronaria, y que tenga un estilo muy poco saludable, en el sentido que todos conocemos de prevención de enfermedades del área cardiocirculatoria, tiene mayor probabilidad, 7 de cada 100 de ellos desarrollan una enfermedad de tipo cardíaco, lo que tiene a la derecha. Lo que tiene totalmente a la izquierda es lo opuesto. Personas con bajo riesgo genético y con un estilo de vida saludable. Claro, 1 de cada 100. Pero luego, si ven, las personas que tienen bajo riesgo genético, o sea, ese que se le vio a estos señores de 100 años y tal, pero que tienen un buen estilo de vida, que tienen bajo riesgo genético y bajo mal estilo de vida, tienen mayor riesgo que aquellos que tienen alto riesgo genético y un estilo de vida mayor. Es decir, como siempre en medicina, los datos, por muy objetivos, por muy básicos, por muy protegidos, son datos más a manejar. Y los médicos estamos acostumbrados a hacerlo. El médico siempre ha estado y está acostumbrado, los que están, ustedes que están en la clínica, pero yo no lo estoy,
a manejar la incertidumbre. Esto puede ser, pero puede ser lo otro. No hay ningún tipo de diagnóstico, y el genético tampoco, que sea algo de sí o no. Claro que hay cosas puntuales que son muy importantes, por supuesto que sí. Y claro que hay decisiones que se toman, por ejemplo, en el área farmacogenética, muchas de ellas. Decir, bueno, si tiene este tipo de mutación, de este tipo de medicación no le va, y si tiene la otra sí le va. Claro que sí. Pero el otro no. Aquí te lo está diciendo. Mis genes son mi campo de juego. Yo puedo moverme por aquí. El Betis o el Sevilla, ya que estamos aquí, pueden jugar dentro del estadio Benito Villamarín Sánchez Pizjuán, más al ataque, más a la defensa, más de manera defensiva, por la derecha, por la izquierda, por el centro, pero no pueden salirse de ahí. Pero pueden definir cómo hacerlo. De ahí la importancia de la atención médica y el consejo médico sobre datos de tipo genético. Acabo con estas últimas reflexiones, que simplemente como para dejarlo ahí abierto, y ya pues en estos días podemos seguir hablando, para no alargar mucho esto. Por ejemplo, medicina participativa. Claro, medicina participativa y libertad individual, si uno dice los test genéticos deberían estar regulados. Una persona no debería hacerse un test genético sin tener ¿cómo se llama esto? Sin tener una prescripción médica. Pero claro, entonces esto de medicina participativa, ¿en qué consiste? O mi libertad, de que si yo quiero hacerme un test genético, porque, claro, la pregunta no es esa en este foro. La pregunta es qué repercusión y qué importancia, qué valor le damos nosotros a esto. A ustedes les llega un paciente y dice, mire usted, que esto dice que yo tengo 2.7 veces mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Y dice, bueno, pues esto es un análisis genético, probabilístico, no sé qué. Y ese señor, usted no toma, bueno, hágase un PSA, si está muy agobiado, le sale más o menos normal. Y ese señor lo pierde de vista porque por la edad y por criterios clínicos no. Pero luego, 3 años después, porque le ha tocado desarrollo un cáncer de próstata. Es que yo le dije a mi médico y le llevé este análisis que... Bien, ahí lo dejo, claro. Los precios son realmente económicos para el tipo de análisis que es. Hay una cierta facilidad en obtener este tipo de pruebas. Quiero decir, uno se va a hacer un estudio masivo tal que vale muchísimo, pero uno puede... Es que mi abuela tuvo un cáncer de mama o de colon o de no sé qué. A ver si lo tengo yo. Y por 100 y pico euros te lo puedes hacer en España hoy en día. ¿Cuál es el valor de esto? Hay otra cosa. El sistema público que está introduciendo esto, me refiero al Sistema Nacional de Salud, que está introduciendo esto de manera progresiva, que se usan de manera sistemática. Hombre, el cáncer hereditario tipo cáncer de colon, el NOL polipósico, el Lynch o el cáncer de mama y tal, hay unos screening incluidos las partes genéticas en personas que tienen, familias que tienen antecedentes, digamos, con una serie de criterios que están preestablecidos, los de Ámsterdam, los de tal, Bethesda. Entonces, eso se está haciendo. Pero esto no deja de ser una cosa más. Aquí entre nosotros. Oiga, a lo mejor no le viene tan mal al SAS, ya que estamos en Andalucía, que la gente se vaya haciendo su análisis por su cuenta. Igual que a lo mejor no le viene tan mal a no sé quién que la gente que le duele la cabeza una mañana, en vez de ir a urgencias, se vaya a la farmacia, mire usted que me duele por aquí, pues tómate esta aspirina. O este paracetamol. Entonces, eso también hay que, en un momento determinado, valorarlo. Y luego, la importancia de la predicción y la prevención. Acabo con esta última reflexión. Predicción es ver en una persona cuál es el mayor o menor riesgo que pueda tener para hacer una prevención específica. El tiempo meteorológico que sale en televisión y toda esta historia y tal, eso es predicción meteorológica. Y de acuerdo a la predicción yo tomo medidas preventivas o no. Si yo quiero el fin de semana en Granada salir con mi bicicleta de montaña o ir a esquiar y me dicen que va a estar nevando y va a hacer viento en Sierra Nevada, pues la prevención es no ir a hacer el tonto. Porque madrugar, intentar esquiar y que haya viento y esté cerrado aquello, no. Entonces, esa parte tiene un necesario encaje que solo el médico puede valorar. Entonces, ese es un mundo que tenemos ya cuando venga y se empiece a introducir todo el microbioma, donde creo que es apasionante porque es beneficioso para la medicina, pero que hay que valorarlo en su justa medida. Muchísimas gracias por su atención.